Buenas gente, siguiente parte de la ruta de la Xamoca. Mirar dónde nos queda, ahí arriba, detrás de estos árboles, en este hayedo. Y ahora ya bajamos por esta ladera, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, a dar a la vertiente de Piloña. Mirar ahí en el horizonte, que bien se ve el mar ahora. Está poniendo un poco brumilla, pero tuvimos suerte hoy, despejado. Mirar dónde está ese ganado. Tenemos que bajar por ahí, crestear esos picos, crestear hasta aquella carretera que forma una Z, y por ahí bajamos y retornamos al pueblo de Campiellos. Mirad qué vistas, espectaculares. Muy prestosa esta ruta, recomendable, no para ancianos ni niños, sino alguien que esté de caminar, porque lo que es subir a la cumbre de la Xamoca cuesta un poco, a 1300 y algo metros, no me acuerdo del pico. Ahora estaremos por ahí sobre unos 1200 aproximadamente. Y así que nada, gente, vamos a seguir bajando un poco en plano secuencia para que veáis. Voy a sacar el bastón y si estoy temblorín, pues perdonar, pero vamos a bajar un poco para que veáis. Siempre un bastón donde apoyarse, muy recomendable. Hay gente que va con 2 bastones, 4 patas mejor que 2 y que 3. Nada, seguimos siempre sendas de animales. En este caso, pues vacas, cabras, caballos. Mira. Si bajaron aquellas vacas, bajamos nosotros. Mirad ahí al frente, no sé si podéis apreciar los neveros que hay hacia Picos de Europa. Vamos a poner el zoom para que veáis. Ahí. Y veis qué vega hay ahí, más bonita, donde pueda pacer el ganado. Y nada, gente, con esta vista de la vertiente de Piloña os vamos a dejar. Ahora ahí el mar es la zona de Colunga, de Caravia, de la Griega, las Pasas y todo eso. Luego más hacia allí, Llanes, Ribadesella y demás. Y bueno, gente, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.